Muy buenas noches, mis hermanos, Dios me los bendiga grandemente. Les hablo acá desde la Iglesia Fuente de Amor a las Naciones, hoy miércoles 16 de diciembre. Privilegio para poder compartirles la bendita y hermosa palabra. Entonces yo los invito, mis hermanos, que vayamos rápidamente a nuestras Biblias, al Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 1. San Mateo capítulo 5, versículo 1. Tiene un título que se llama El Sermón del Monte, las Bienaventuranzas. Y leemos la bendita y hermosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Viendo la multitud, subió al monte. ¿Quién? Jesús. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y él, abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos será el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque si persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén y amén. Amado Dios y Padre Celestial, en esta noche te doy gracias. Gracias por tu bendita y hermosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos habla, Señor, a través de tu palabra, Señor. Hoy en esta noche te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que tomes el control de mi mente, de mi corazón y de mi vida, Señor. Que seas tú hablando a tu pueblo, Señor, que yo solamente sea ese medio, ese vaso, ese instrumento, ese canal, y tú seas esa agua viva, Señor. Toma el control de este lugar, toma el control de mi vida, danos sabiduría, discernimiento y entendimiento para poder entender tu palabra, Señor. Abra nuestros oídos espirituales para poder escuchar lo que tu Santo Espíritu quiere hablar a tu iglesia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Las bienaventuranzas, muy hermosas. Cuando Jesús estaba en el monte, sube al monte, se dirige ¿a quién? A los seguidores y primordialmente a sus discípulos. Y él hablando les da un sermón, por eso el sermón del monte. Les da un sermón o una enseñanza de vida y les explica cómo debe ser el carácter de un cristiano, de un seguidor de Cristo, de un discípulo de Cristo, en este caso de un creyente convertido al Evangelio. ¿Cuál debe ser el carácter y cuál sería la recompensa? Por eso les hablaba de las bienaventuranzas. ¿Qué son las bienaventuranzas? Bienaventuranzas quiere decir doblemente feliz. O sea, ¿qué tenían que hacer para alcanzar esa felicidad? La verdadera felicidad que solamente la da ¿quién? El Señor Jesucristo. O sea, ¿qué tenían que hacer para ser felices? Bienaventurado es doblemente feliz, dichosos y privilegiados. Entonces, eso eran los discípulos y eso somos nosotros los que creemos en Jesús. Las bienaventuranzas son 9, ya las leímos. Dice la primera, los pobres de espíritu. ¿Cuáles son los pobres de espíritu? Los que reconocen su pobreza espiritual y reconocen que necesitan a Jesús como su Salvador. La segunda, los que lloran. Dice, bienaventurados los que lloran, los que reconocen su necesidad de Jesús y claman ante Él con un corazón contrito y humillado. La tercera, bienaventurados los mansos. ¿Cuáles son? Los que esperan con paciencia la dirección de Dios para actuar de acuerdo a su voluntad.
La cuarta, bienaventurados los hombres que tienen hambre y sed de justicia. Esa la vamos a dejar para lo último. La quinta, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Los que tienen un corazón transformado por el amor y el perdón de Dios, o sea, recibieron misericordia de Dios, entonces muestran misericordia y compasión por otras personas. Ellos son bienaventurados. Bienaventurados los limpios de corazón, los que tienen un corazón que se inclina a hacer las cosas que agradan a Dios, lo recto y lo correcto delante de Dios. Son bienaventurados, un corazón limpio. Los pacificadores, ¿cuáles son los pacificadores? Su misión, los que se encargan en reconciliar al mundo con Dios por medio de ¿quién? Del Evangelio, los que dan a conocer la obra redentora de Jesús. Los que padecen por causa de la justicia, o sea, por causa del Evangelio, ¿cuáles son? Los que defienden el Evangelio. Bienaventurados aquellos que defienden el Evangelio, los que no negocian el Evangelio, los que no pervierten el Evangelio. Bienaventurados ellos. Los que padecen, la número 8, los que padecen por causa de la justicia, listo. La número 9, los vituperados. Cuando son vituperados, maltratados y ultrajados por causa del Evangelio. Entonces, cuando nosotros somos vituperados, maltratados, por debajeados, denigrados por causa del Evangelio, somos doblemente felices. Eso me enseña la palabra. Entonces, quiero enfocarme en la bienaventuranza, la número 4, que está en el capítulo 5, versículo 6. Quiero enfocarme en esa. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a hablar de eso. Bienaventurados, ¿qué quiere decir? Doblemente feliz, dichoso y privilegiado, triplemente feliz y dichoso los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué me quiere enseñar esto? Cuando Jesús nos llama, a cada uno de nosotros nos llamó al Evangelio, dice la palabra de Dios, ven a mí todos los que estén cansados y cargados y trabajados, porque yo los haré descansar. El Señor nos hizo un llamado a todos y nosotros fuimos a Él. ¿Cuándo fuimos a Él y cuándo nos llamó Él? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos llama, nos reconcilia con el Padre. Cuando estábamos muertos, cuando nos pasó de muerte a vida. Cuando andábamos en tinieblas, nos transformó de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo Jesús. Ya nos llama el Señor. Ya somos ovejas de su prado. Ya somos de su propiedad. Ahora, ¿qué quiere Jesús? ¿Qué quiere el Señor de usted y de mí? Que tengamos hambre y sed de Él. Hambre y sed de justicia. ¿Y quién es la justicia? ¿Quién es el juez justo? Jesús de Nazaret. El Señor es nuestro juez justo. Él es la justicia. Que tengamos sed, hambre y sed de Él. Por eso es que, hermanos, tenemos que tener hambre y sed de justicia, hermano. ¿Qué quiere decir? Que Jesús quiere una iglesia que nosotros, sus hijos, los que esperamos en el Señor, que realmente tengamos hambre y sed de buscarlo. Que realmente usted y yo sí tenemos sed por Él, tenemos hambre por Él. El hambre es una necesidad del cuerpo, que cuando uno tiene hambre, realmente uno tiene que comer, tiene que alimentarse. Uno no aguanta un hambre. Cuando uno tiene sed, es un deseo que uno tiene que tomar agua para poder vivir, para poder estar en pie, para poder sostenerse. Tú tienes que alimentarte. Por eso el cuerpo es un deseo que le da a uno, que una necesidad del cuerpo, una necesidad natural del cuerpo que te dé hambre y sed. Entonces, si hablamos en nuestro hombre interior,
el hombre espiritual también tiene que tener una necesidad. ¿De qué? De hambre y sed espiritual. Eso es lo que nos mantiene vivos espiritualmente. ¿Quién nos calma esa hambre y quién nos calma esa sed? El Señor, hermano. El Señor quiere hoy en día, y más para estos tiempos finales, tiempos malos, tiempos peligrosos, tiempos donde la maldad está abundando, pero la palabra de Dios dice que donde la maldad abunda, la gracia sobreabunda. Entonces el Señor quiere de su iglesia, de sus redimidos, de las ovejas, de su prado que somos nosotros, que realmente haya en nuestro corazón ese deseo de buscarlo a Él, esa hambre, esa necesidad de buscarlo a Él. ¿Hambre de qué? Hambre de su palabra. ¿Hambre de qué? De su presencia. ¿Hambre de qué? De buscarlo realmente. ¿De qué? De corazón, hermanos. Hambre de deleitarnos en sus palabras. Hambre de deleitarnos en sus mandamientos, en sus leyes. Hambre y sed de hacer ¿qué? La voluntad del Señor, no la nuestra. Hambre de su presencia. Hambre, lo más importante, de su Santo Espíritu. Que anhelemos siempre tener esa hambre y sed de Él, de Jesús. Porque ¿quién es Jesús? Jesús es la fuente de agua viva. Por eso la palabra dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, o sea, hambre y sed de Jesús. ¿Por qué la palabra dice que tenga bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia? Porque ellos serán saciados. ¿Saciados de qué? De esa agua. ¿Cuál agua? Esa agua que Jesús nos ofrece y nosotros tomamos esa agua. Y dice la palabra de Dios que si nosotros bebiéramos esa agua que Él nos ofrece, nunca más vamos a tener sed. Y esa agua que Él nos ofrece es esa agua que salta para vida eterna. Que realmente en nuestro corazón haya esa necesidad de tomar esa agua que Jesús nos está ofreciendo. Esa agua que si usted y yo bebemos, realmente nunca vamos a tener sed, y esa agua nos va a llevar a la vida eterna. Porque esa agua es Jesús el Cristo. Y dice que también que tengamos hambre por Él. Hambre. ¿Sabe por qué debemos de tener hambre de Jesús? Porque Él es el pan que descendió del cielo. El que comiera de este pan nunca jamás va a tener hambre. ¿Por qué? Porque ese pan es nuestra verdadera comida. El pan que descendió del cielo, que es Jesús el Cristo, es nuestra verdadera comida y es nuestro verdadero alimento. Tenemos que alimentarnos, y cuando nos alimentamos, vea que eso funciona en el campo natural. Usted y yo tenemos que alimentarnos para tener fuerzas, para poder trabajar, para ser robustos y fuertes, para que las enfermedades no nos ataquen tan duro. La comida en nuestro organismo crea defensas y nos da fortaleza. El agua calma nuestra sed y nos hidrata y no somos débiles. ¿Cuánto más que ya nosotros somos espirituales y conocemos por medio del Espíritu a Jesús? ¿Cuánto más tenemos que alimentarnos de lo espiritual? Alimentar nuestro espíritu, cosa que por lo hecho estamos. ¿Sabe por qué la iglesia está en crisis hoy en día? ¿Sabe por qué la iglesia está como está? Porque ha dejado alimentar su espíritu. Ha dejado de alimentar su espíritu, porque ya la iglesia no tiene hambre, porque ya la iglesia no tiene sed de buscar de corazón realmente ¿a quién? A Jesús el Cristo, hermanos. Realmente eso no es mentira para nadie en cómo está la iglesia hoy en día. Está deschavetada, está fría, la iglesia está fría, la iglesia está desanimada, la iglesia ya no quiere saber de Dios, decirlo así. Muchas veces la gente se congrega, pero más lo hace por cumplir
un día más o por cumplir un domingo más, que porque realmente en su corazón hay hambre y sed y anhela buscarlo, escuchar su palabra, honrarlo y alabarlo. Más se está haciendo de congregarnos más por una religiosidad, más que porque realmente en tu corazón y en mi corazón haya hambre y sed de buscarlo, que es diferente. Por eso vemos a la gente desanimada, por eso la iglesia está en crisis, la iglesia está en una crisis espiritual tremenda, porque hermanos, yo lo digo, no tenemos por qué venir a decir mentiras ni engañar a las personas. Quizás la iglesia está en otro cuento. Tiene más hambre y sed por las cosas del mundo. Tiene más hambre y sed por buscar la felicidad que el mundo le ofrece. Pero la felicidad que el mundo ofrece es pasajera. Hermanos, como dice la palabra de Dios, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Y es doblemente feliz, o sea, es bienaventurado el que hace la voluntad de Dios. Dichoso, satisfecho, dichoso. Hermanos, tenemos que realmente, si tú no tienes en tu corazón esa hambre, ese anhelo, ese deseo, esa sed de buscar al Señor, es porque algo está pasando en tu vida. Tu vida espiritual está en peligro. Puede estar en peligro y sin darte cuenta, sin yo darme cuenta. Porque si en tu corazón no hay esa sed, esa hambre de justicia, estamos graves. Estamos graves y tu vida espiritual está en peligro. Está en peligro. Entonces tenemos que tener cuidado que realmente haya en nosotros esa hambre y sed de justicia, esa hambre por buscar su presencia, por buscar su rostro, que anhelemos estar en su presencia, que no saquemos excusas. Hermano, hoy en día le sacamos excusa a todo, al único que le sacamos excusas es al Señor, porque para todo hay tiempo. Es porque realmente en mi corazón no está ese deseo de anhelar la presencia del Señor. Eso es peligroso. El mundo pasa y sus deseos, hermano. Este mundo es pasajero, aquí estamos de paso. Pero la palabra de Dios me enseña que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es bienaventurado y seremos saciados. Que el Señor coloque en tu corazón, en mi corazón, coloque en tu casa, coloque en tu vida, en tu familia, que haya realmente esa necesidad de buscar el rostro del Señor, de buscar su presencia. Que coloque en cada uno de nuestros corazones esa hambre y esa sed de justicia. ¿Para qué? Para que podamos ser saciados. ¿Y cómo nos sacia el Señor? A través de su palabra, a través de su presencia. Qué hermoso. No nos saciamos, no nos sentimos satisfechos, no nos sentimos doblemente felices, no nos sentimos privilegiados cuando nos postramos delante de la presencia del Señor. No nos sentimos llenos, no nos sentimos bienaventurados cuando nos postramos delante de Él, cuando buscamos su presencia, cuando buscamos su rostro.
Que cada día coloque en nosotros ese anhelo y ese deseo para que Él nos sacie cada día más. Que haya en nosotros esa necesidad y necesidad y necesidad y necesidad y deseo y hambre y sed de Él cada día más. Para que Él nos llene y nos llene y nos llene y seamos saciados y saciados de Él, de su presencia, de su llenura, de la llenura de su Santo Espíritu. Hermanos, yo los invito a que vamos a leer Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 9 en adelante. Dice así la bendita y hermosa palabra. Y yo os digo, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si un hijo le pide un pan, le dará una piedra? Si le pide un pescado, en lugar del pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, escuchen bien, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Vea lo que dice el versículo 9. Dice, yo os digo, el que pide, se os dará, y si busca, hallaréis, y el que llama, os abrirá. Vea, nos da 3 claves acá, que es pedir, buscar y llamar. El Señor quiere que pidamos, que busquemos y que llamemos a Él. Si pedimos, Él nos va a dar. Si buscamos, vamos a encontrar. Si llamamos, Él nos va a escuchar y abrirá. ¿Pero qué vamos a pedir? Muchas veces este pasaje se enfoca en cosas materiales, en pedir para nuestro propio provecho o satisfacción de nuestra carne, de lo pasajero. Quizás pedimos cosas materiales, quizás pedimos casa, carro, beca, pedimos esposa, pedimos familia, pero no pedimos lo más importante. Si tú analizas, porque hay que leer texto y hay que leer contexto también. El contexto de este texto está en el versículo 13. ¿Qué dice? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Aquí está hablando es de pedir espiritualmente, de pedir cosas espirituales, no materiales. Pedir lo que realmente edifica, lo que realmente es provecho para nuestra vida espiritual. Pedir para lo eterno, para el hombre eterno, espiritual, no para pedir cosas vanas, pasajeras y cosas que perecen y cosas que se quedan en este mundo. Tenemos que pedir es sabiamente. ¿Qué le pedimos al Señor? Tener un corazón, pedir su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para poder tener sabiduría, para poder tener discernimiento, para poder tener fortaleza, para poder conocer a Jesús. Por si acaso no lo hemos conocido, su Santo Espíritu nos llena y nos lleva a conocer al Cristo de la gloria. Pedir lo espiritual. Cuando somos llenos de su Santo Espíritu, por eso dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, ¿cuál es la mejor dávida que nos puede dar el Señor a nosotros? Pues su Santo Espíritu, porque su Santo Espíritu es el que nos guía a toda verdad. Su Santo Espíritu es el que nos consuela cuando estamos tristes, cuando estamos pasando momentos tristes de aflicción, tribulaciones. Él nos consuela. Él es nuestro consejero, Él es nuestra guía. El mejor consejero que podemos tener nosotros es el Espíritu de Dios. Nos aconseja para tomar
buenas y sabias decisiones. El Santo Espíritu es el que guía nuestra vida, nuestros pasos, el que nos convence de pecado. Cuando nosotros estamos fallando, es el Santo Espíritu que nos convence, nos confronta, nos hace ver en qué estamos fallando, en qué estamos pecando. Eso es lo que debemos, es lo que la iglesia debe de pedir, y más en estos tiempos. Pero muchas veces se le da otro contexto a este pasaje. Se le da otro contexto totalmente diferente que pedir casa, carro, beca, No, eso son añadiduras. Nosotros no tenemos que pedir añadiduras. Nosotros no tenemos que pedir cosas que son vanas, cosas que son pasajeras, cosas que se van a quedar acá cuando usted y yo nos vayamos de este planeta Tierra. Nosotros tenemos que pedir es para nuestro beneficio espiritual, para nuestra vida espiritual, para nuestro hombre interior, no exterior. Eso es lo que debemos de pedir. Cuando estamos llenos de su Santo Espíritu, ¿qué nos va a hacer qué va a hacer el Santo Espíritu en nosotros? Él nos hace misericordiosos y compasivos. Una persona espiritual es misericordiosa y compasiva. Nos hace tener un corazón limpio y agradable para el Señor. ¿Qué más? Ahí se cumplen las bienaventuranzas. De las 9 bienaventuranzas que nos habló Jesús en el monte, en el Sermón del Monte, para poder ser doblemente feliz, dichosos, el Santo Espíritu nos lleva a ser esas personas doblemente felices y dichosas, porque vamos a vivir las bienaventuranzas de las cuales el Señor Jesucristo nos enseña. Cuando tenemos y somos guiados por el Santo Espíritu, dice que bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres de espíritu, porque ellos recibirán el reino de los cielos. Entonces el Espíritu Santo nos lleva a reconocer nuestra pobreza espiritual y nuestra necesidad de buscar a Jesús, de reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. El Santo Espíritu nos lleva a decir, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces el Santo Espíritu hace en ti y en mí que reconozcamos nuestra necesidad de buscar a Jesús, de clamar ante Él con un corazón contrito y humillado. O sea, Él gime con deseos insaciables por nosotros. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El Santo Espíritu nos lleva a que usted y yo seamos mansos y humildes. Jesús, ¿qué nos enseña? Sé mansos y humildes porque yo soy manso y humilde. ¿Y cómo va a poder yo ser manso y humilde en mis fuerzas? Es el Santo Espíritu que me lleva a mí a tener una actitud de nobleza, de sencillez, de humildad, de ser compasivo, de ser misericordioso, de ser sujeto, de ser leal. No soy yo, Él es actuando en mí por medio de su Santo Espíritu. Ahora sí entienden por qué el Señor dice que pedid y se os dará, llamad y se os abrirá la puerta. Y en el contexto nos enseña, pedid el Santo Espíritu de Dios, para que seamos llenos y podamos ser esas personas felices y dichosas. En medio de la tribulación, en medio de las circunstancias, usted y yo nos gozamos, porque es el Santo Espíritu que nos consuela, nos llena, nos lleva, nos empuja, nos introduce al cuerpo de Cristo y nos lleva a tener hambre y sed de justicia. Usted y yo no podemos tener hambre y sed de justicia si no es el Santo Espíritu que coloca en usted, en su corazón, hambre y sed y necesidad de buscar a Jesús. Ahora sí me entienden por qué la iglesia en pleno siglo XXI está en una crisis tremenda, crisis espiritualmente mal.
Así está la iglesia, en crisis espiritual. Porque pedimos de todo, menos lo más importante, la llenura del Santo Espíritu. Es lo que coloca en nosotros el Santo Espíritu. El querer como el hacer. Coloca en nosotros esa necesidad inmensa de buscar a Jesús. Coloca en nosotros esa hambre y sed de buscar a Jesús, al Maestro, para que seamos saciados por medio de su palabra, por medio de su presencia, cuando entramos en ayuno, cuando entramos en comunión con el Padre. ¿Y qué nos lleva a entrar en comunión con Jesús? ¿Es su voluntad o es mi voluntad? ¿Es su querer o es mi querer? ¿Es su deseo o es mi deseo? No. El que nos lleva a buscar la presencia y gloriosa presencia de Jesús, nada más ni nada menos, sino es el Santo Espíritu de Dios. Si yo estoy aquí de pie, no es porque yo quiera, o no es por mi deseo, sino es porque el Espíritu de Dios coloca en mi corazón, en mis entrañas, ese anhelo, ese deseo de hablar de Él, ese deseo de compartir de Él, ese deseo y esa hambre y esa sed de hablar de Él, de ser como Él, de ser imitador de Él, como dijo Pablo, sé imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Es el Santo Espíritu de Dios que coloca en ti y en mí. No es usted, no soy yo, es el Santo Espíritu de Dios. Entonces, mis hermanos, que realmente busquemos al Señor. Dice la palabra de Dios que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. El Santo Espíritu de Dios que hace en nosotros, coloca en nosotros esa necesidad de depender de Jesús. Coloca en nosotros un corazón limpio y agradable para Él. Él comienza a hacer en nosotros esa obra de limpieza, de quitar lo inmundo, para que podamos ser agradables ante su presencia. Ya para terminar, hermanos, no los canso más. Quiero que vayamos a Isaías 55. Isaías 55, versículo 1, porque yo sé que ustedes son personas entendidas, es lo que también debemos de pedirle al Señor. Que el Santo Espíritu de Dios nos haga entendidos en su palabra, entendidos en sus mandamientos, en sus estatutos, pero también que nos haga obedientes a la voz de Él. Entonces, ¿qué nos dice Isaías 55, versículo 1? Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Vea lo que dice el versículo 2, y tiene un signo de interrogación. Se hace una pregunta: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacía? Oídme atentamente y come el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué gastamos nuestro tiempo en buscar cosas que no son de provecho para nuestra vida espiritual? ¿Por qué gastamos nuestro tiempo en cosas vanas que no nos van a saciar? Dice la segunda parte del versículo: oídme atentamente y comed del bien. ¿De qué debemos de comer? Del bien. ¿Y quién es el bien? Jesús, el Cristo, el pan. Comed de ese pan que descendió del cielo, que Él es nuestra verdadera comida. Él es quien nos sacia. Y se deleitará vuestra alma con grosura. Deleitémonos ¿en quién? En Él, en su palabra, en el tiempo, que no lo gastemos en cosas que nos sacian nuestra alma. Y el único que sacia nuestra alma y deleita nuestra alma es Jesús, el Cristo, y este resucitado. Dice el versículo 3, y con esto termino:
Inclina vuestro oído, escuchen bien, inclina vuestro oído y venid a mí. ¿A quién? Al Señor. Oíd, escuchen bien, oíd, ¿a quién? Al pastor, al predicador. Oíd la voz de Dios, el consejo de Dios, el consejo divino de nuestro Padre cuando nos habla a través de tu hermosa palabra, independientemente a quien use. Porque nosotros no debemos sino escuchar la voz de Dios a través de la persona que Él use, del siervo que Él use. Nosotros debemos escuchar el mensaje por medio de esa persona. Inclinad vuestro oído y venid a mí. ¿A quién? A los pies de Cristo. Oíd, ¿quién? La palabra del Señor, el mensaje del Señor. ¿Y vivirá quién? Nuestra alma. Amén. ¿Y vivirá quién? Nuestra alma. Hermanos, nosotros creo que ya somos personas maduras, se supone. A eso también nos lleva el Santo Espíritu, a ser maduros en la fe. Cuando una persona es guiada por el Espíritu y es realmente espiritual, ¿sabe qué hace Él en nosotros? Nos hace personas maduras. Cosa que hoy en día la iglesia es más inmadura que... No hay madurez en la iglesia. ¿Por qué? Si no hay madurez es porque algo está pasando. Nuestra vida espiritual está fallando. La persona espiritual es madura y no la mueve nadie. No la mueve nadie. Vea lo que vea, pase lo que pase, es madura y de ahí no se mueve. Porque a eso te lleva también el Santo Espíritu, a una madurez espiritual. Entonces, si entienden por qué el Señor dice, pedid y se os dará. Vamos a leerlo de nuevo, para que nos quede bien claritico. Yo os digo, pedid y se os dará. ¿Quién está hablando acá? Jesús. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Vamos a leer el contexto de este pasaje. De todo el capítulo 11, el contexto, todo el capítulo 11 hasta el versículo 1 hasta el 13, el contexto de este texto es el versículo 13. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a lo que se les pida? Eso es lo que debemos de pedir nosotros. El Espíritu de Dios, la llenura del Espíritu de Dios para poder ser guiados, para poder ser maduros en la fe y para poder resistir. El hombre espiritual es inamovible. El hombre espiritual se sostiene. El hombre espiritual no cae. El hombre espiritual mejor dicho, está conectado, porque esto es de espíritu a espíritu. Está conectado siempre ¿con quién? Con el Señor. ¿Cómo nos conectamos nosotros con el Señor? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo nos habla a nuestro espíritu, a espíritu de hombre. Eso es de espíritu a espíritu. Entonces el hombre espiritual siempre, pero siempre va a estar conectado ¿a quién? Al Señor, al Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, vamos a orar. Yo creo que el Señor ha sido claro con nosotros. Primero fue claro conmigo a través de su palabra, porque primero me habla a mí, me exhorta a mí, me exige a mí. Y vea, otro apunte. El hombre espiritual, entre más crezca, el Señor más exige, más exigente es. Porque al que más se le da, más se le exige. Entre más te dé a ti, más te va a exigir el Señor. Entonces a eso nos lleva el Santo Espíritu, a dar más. Nos exige más y nosotros tenemos que dar más. Entonces hablo en el sentido espiritual. Entonces, amado Dios y Padre Celestial, en esta noche te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú has hablado claramente a nuestras vidas, Señor. Primeramente me ha hablado a mí, me ha exhortado, me ha animado, me ha consolado, me ha dirigido a través de su Santo Espíritu. Y gracias, Señor, por esas bienaventuranzas, Señor. Bienaventurado el limpio de corazón. Y esa bienaventuranza la podemos lograr, tener un corazón limpio a través de su Santo Espíritu. Bienaventurados los misericordiosos. Podemos solamente ser misericordiosos si no es por su Santo Espíritu, Señor.
Muchas gracias, Señor, por tu palabra y que esta palabra que tú has traído para el día de hoy, primeramente para mi vida, que realmente haga, primeramente en mí, haga mella, que cumpla el propósito por la cual ha sido enviada primeramente a mí. Señor, forma mi carácter, Señor. Ayúdame cada día más y más a ser un discípulo tuyo, Señor. A buscar esa felicidad, a ser dichoso, a ser bienaventurado. Pero para ser bienaventurado tenemos que cumplir lo que tú has colocado ahí. Cumplir tu palabra, hacer tu voluntad. Por eso el Padre nuestro nos enseña, hágase tu voluntad, no la nuestra. Que realmente entendamos y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a través de tu Santo Espíritu a hacer tu voluntad, no lo que a nosotros nos parezca o lo que nos creamos que es así o creamos que es así. No, que podamos hacer lo correcto delante de ti. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo bendigo a mis hermanos, a los que están escuchando esta prédica. Señor, oro por ellos para que, así como el Señor, tú me has hablado a mí, que también le hable a ellos y que realmente abramos nuestro corazón, abramos nuestros oídos para escuchar ese mensaje y no solo escucharlo, sino para que realmente podamos caminar en su palabra, Señor, y podamos buscar esa felicidad tan anhelada. Y esa felicidad solamente la podemos encontrar en ti. Esa es la verdadera felicidad. Conocerte y no solo conocerte, sino poder hacer tu voluntad, Señor. Bienaventurado aquel hombre que cree en ti, que recibe tu palabra, que cree, que confiesa tu nombre y que camina como tú caminaste, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos, grandemente. Mil bendiciones.